Bueno, pues si os parece vamos a ir a dar comienzo a la sesión porque bueno, pretendemos que sea una sesión Los relativamente corta, intensa, pero corta para, bueno, pues para no interferir en el trabajo habitual de todos nosotros. Buenos días a todos y a todas a esta sesión informativa sobre los cambios regulatorios que va a haber en el sistema eléctrico, que al final, bueno, cuando he puesto el cartel o he mandado el correo al principio diciendo que era una sesión sobre los cambios regulatorios, no se había apuntado mucha gente. Cuando he puesto que era sobre la factura eléctrica, se han apuntado la mayor parte de la gente, ¿no? Al final se trata de eso, es decir, que los cambios regulatorios lo que van a es a influir en todos los aspectos de nuestra... Os voy a ir silenciando porque si no... Vale. Bueno, lo primero es disculpar la presencia del presidente del sector de suministros, de Leopoldo Quevedo, que no puede estar por motivos de temas de salud, y, y de Jerónimo, que también está ocupado ahora mismo con otra reunión. También tenemos presente a Luis de Val, de Ártico, con quien sabéis que Urcacil tiene un convenio muy potente para fomentar, bueno, el tema del autoconsumo en las explotaciones y en las cooperativas, y que, bueno, pues tenemos bastantes proyectos en marcha, tanto en cooperativas como en explotaciones, y que, como veréis, va a tener relación con el tema que estamos tratando hoy. El tema de hoy es un tema candente, es un tema que está en el ambiente, que está en la información continua y que queríamos, pues, desarrollar a través de Urcacil para que estuvierais bien informados, ¿no? De hecho, este tema ya tenía que estar en marcha desde el 1 de abril, si no me confundo, y se ha retrasado hasta el 1 de junio, bueno, pues porque no tenían todos los detalles todavía determinados en el gobierno, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a tener información de primerísima mano y por parte de expertos y muy reciente, porque de hecho a finales de la semana pasada todavía se publicaban en el BOE algunos de los detalles de cargos y peajes que ahora nos comentará desde ASPO, ¿no? Bueno, es un tema que nos afecta a todos como consumidores, cooperativas, explotaciones y a nosotros como consumidores particulares. Así que, bueno, pues es interesante. Y sobre todo de cara a nuestra actividad como cooperativas agroalimentarias, pues que es uno de los costes, el tema eléctrico, que más nos afecta en la instalación, porque es un coste difícil muchas veces de reducir, pero que pesa sobre la actividad. Los objetivos que tiene este cambio regulatorio, y no voy a entrar mucho porque eso lo va a comentar Eduardo Seijas, ¿no? Pues es fomentar el ahorro y la eficiencia energética, reducir el consumo, sobre todo en los momentos punta, cargar más los consumos y menos las potencias, que eso va definido, pues, o sea, orientado a reducir al final el consumo eléctrico, que fomente eso, y también a incentivar el autoconsumo, el tema de las energías renovables, de la solar fotovoltaica, como veremos ahora, ¿no? Y esto no es un cambio que venga aislado, es decir, que en la estrategia global en la que estamos ahora mismo, tanto dentro de la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo va por aquí, es decir, no solo afecta a la agricultura, afecta al sistema de electricidad, de generación de la industria, con lo cual, pues, bueno, pues estamos en un ámbito que es global y que esto va dando pasos y respuestas a esa, digamos, estrategia global, ¿no? Vamos a ver que en estos últimos días hemos estado escuchando que va a haber nuevos impuestos, que hay que recaudar más, pues unos de ellos seguramente serán impuestos verdes, pues al consumo eléctrico, a la no eficiencia energética, con lo cual, pues tenemos que estar eh, sabiéndolo y tomando decisiones en ese sentido, ¿no? Pero no solo estas estrategias y estas normativas, sino que los propios mercados nos están exigiendo que nosotros cuando vendemos un producto, sea un queso, un vino o cualquier otro producto, nosotros pongamos que eso tiene un ahorro de eficiencia o un ahorro eléctrico, nos lo está pidiendo el consumidor, nos lo está pidiendo la distribución, nos lo están pidiendo los exportadores, con lo cual, pues, no es un tema de imposición, es un tema de sociedad, ¿no?
Bueno, en esta charla que vamos a tener ahora, pues es una charla, como os decía, que va a estar Eduardo Seijas, que es responsable de ventas de Axpo Iberia, que es una empresa, bueno, pues como veréis ahora, experta en estos temas, y que lo que pretendemos fundamentalmente con esta charla es saber un poco qué sucederá, qué va a suceder a partir del 1 de junio, qué cambios se van a producir, averiguar qué situación tenemos ahora cada uno de nosotros y qué situación tendremos después, y con eso tomar las decisiones que sean oportunas. De hecho, en este primer año pues va a haber unas ciertas puntos de flexibilidad que tenemos que aprovechar para ser lo más, bueno, pues coincidir con lo que se está buscando, ¿no? Con esta normativa. Ujú. Y que también pues eso suponga pues bueno, pues que podamos acudir a nuestra comercializadora y que podamos decirle qué es lo que necesitamos o cómo estamos para adaptarnos a la situación. Y nada más, la charla durará unos 40 minutos y dejaremos al final pues unos 15 o 20 minutos para resolver las dudas que tengáis. En todo caso, tenéis el chat, ¿eh? En el que podéis o lanzar preguntas o pedir la palabra, y que en ese sentido, pues que os sintáis libres, pero que aprovechéis la oportunidad que tenemos expertos en la materia para que les hagáis las preguntas que sean oportunas. No os quedéis con ninguna duda si es lo posible. Y nada más, doy paso a Eduardo Seijas, como decía, el responsable de ventas de Axpo Iberia, y que es el que nos va a comentar esta normativa. Pues Eduardo, muchas Eh, gracias y adelante. Perfecto, José. Pues muchísimas gracias a Urcacil por bueno, darnos esta oportunidad también de fomentar el conocimiento y la formación en este cambio regulatorio tan importante que va a suceder a partir del 1 de junio. Bueno, yo voy a empezar con la presentación. Creo que has hecho una síntesis muy exacta de el por qué se ha implementado este cambio regulatorio, y bueno, con esta jornada o con esta introducción pues vamos a detallar un poquito el cómo, ¿no? El cómo se va a llevar a cabo ese cambio regulatorio. Yo, si me permitís, nada, 5 minutos de introducción para que nos conozcáis un poquito más. Ya veo que algunos de vosotros ya nos conocéis, pero bueno, sí que me gustaría que tuvierais un poquito más de detalle, de que supierais quién es ASPO y bueno, en este caso, qué posicionamiento tenemos en España, ¿no? Bueno, rápidamente, somos una multinacional suiza, fundada en 1914, bueno, con una presencia a nivel global muy importante, ¿no? Actualmente estamos en 30 países, operamos en más de 40 mercados y contamos con más de 5.000 empleados en la compañía, ¿vale? Para que veáis un poquito el plano de ubicación, pues prácticamente estamos trabajando en todos los mercados europeos de commodities energéticas, tal igual que en Estados Unidos y Singapur, ¿de acuerdo? Operamos en las principales plataformas energéticas y esto es lo que hace que seamos una compañía que, bueno, es reconocida y prestigiosa a nivel internacional por la parte de trading de energía, lo cual nos permite conocer de una forma global qué es lo que está ocurriendo en los distintos mercados energéticos y, por lo tanto, pues, bueno, tenemos un soporte, un conocimiento pues, que lógicamente trasladamos a nuestros clientes, ¿no? Esta fotografía que os pongo aquí, esta imagen, ¿no?, que nos dio esta revista a nivel internacional, ¿no?, como una de las compañías más importantes, la parte de trading energético, bueno, veis que pone 2020, pues este año nos han vuelto a dar el premio para este año 2021, ¿de acuerdo? Importante también, ¿no?, esto que comentaba José en la introducción, ¿no?, este desarrollo europeo del mercado de renovables, pues quiero que veáis un poquito cuál es la capacidad, ¿no?, de potencia renovable que está gestionando ASPO a nivel europeo, ¿no? Actualmente contamos con aproximadamente 15.500 megas de potencia instalada 100% renovable, tanto eólica, fotovoltaica, biomasa hidroeléctrica, y mirar el posicionamiento que tenemos en el mercado nacional. Prácticamente estamos en 7.200 megavatios de potencia, ¿no? Esto lo digo porque, si bien ASPO no es una marca a lo mejor muy conocida, ¿no?, porque no trabajamos el cliente residencial, estamos en toda la cadena de gran industria, empresa y pyme, pues bueno, sí que tenemos un posicionamiento bastante importante en el mercado, que nos sitúa como tercer, cuarto productor, en función de si un mes hace más o menos viento, del mercado nacional, ¿no? Esto lo hacemos con una figura que llamamos agente vendedor, ¿no? Representamos al mercado la venta que puede, por ejemplo, una empresa constructora que tenga un parque eólico, pues esa venta de energía la estamos gestionando nosotros, ¿vale? Como os decía, no somos una marca a lo mejor muy conocida, ¿no?, pero bueno, llevamos operando en España desde el año 2001 y desde entonces pues hemos desarrollado distintas líneas de negocio que ahora os voy a introducir
para que las conozcáis un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de cifras, pues actualmente estamos en 46.000 puntos de suministro, más de 20.000 clientes, gestionamos 44,5 teras tanto de electricidad como gas y bueno, lo que os decía, ahora hay una línea muy importante de desarrollo de proyectos de eficiencia, tal y como comentaba José, que creo que os puede resultar interesante también, ¿no? Principales líneas de negocio que trabajamos en España, pues lo que os decía, ¿no? A lo mejor el negocio original de nuestra compañía por la que somos más conocidos es el trading de commodities energéticas, ¿vale? También estamos muy presentes en esa representación a mercado, esa potencia renovable que gestionamos y controlamos en nuestro centro de control que opera los 365 días del año, en el cual bueno, pues estamos telegestionando la producción de esos parques eólicos, fotovoltaicos, obedeciendo también a las señales que nos marca el gestor técnico del sistema red eléctrica, bueno, pues para que el sistema sea viable, ¿no? Igualmente hemos creado una reciente unidad de energía verde, podemos decir, donde bueno, estamos desarrollando una gran importancia de proyectos, tanto relacionados con el mundo de la biomasa como el biometano, ¿no? Esto ahora lo habréis oído bastante en medios, ¿no? Hay una política europea de implementación del hidrógeno y principalmente del hidrógeno verde como combustible futuro, que inclusive se plantea su sustitución del gas natural como combustible limpio, que bueno, que nosotros pues estamos ayudando a implementar en España, ¿no? Y desde el punto de vista de los grandes clientes, ¿no? O clientes que están buscando una estrategia más a largo plazo, ¿no? Para mitigar o reducir esa volatilidad del precio, tal y como está ocurriendo actualmente en el mercado, bueno, pues tenemos una línea específica que se dedica a la parte de productos estructurados, contratos a largo plazo vía PPA con productores tanto de electricidad como gas, ¿no? Y bueno, la línea de negocio en la que estoy yo principalmente, bueno, pues es la venta de energía, tanto de gas y electricidad a consumidor final, como os decía, industria, empresa, pymes y autónomos, así como el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, ¿vale? Me centro un poquito a lo mejor en la parte de biometano, ¿no? Porque bueno, somos la primera comercializadora nacional que ha certificado el origen sostenible del gas de biometano, ¿vale? Bueno, aquí estamos un poquito implementando el desarrollo de proyectos en el cual, bueno, pues recientemente en una granja de vacas en Gerona, pues hemos desarrollado, pues a través de los desechos de los animales, bueno, pues ese biometano para inyectar a la red, ¿vale? Y bueno, pues exactamente igual la línea de biomasa en el cual habréis visto en el plan original que tenemos una oficina en Jerez de la Frontera, pues desde ahí gestionamos, bueno, y aglutinamos, ¿no? Toda la producción de biomasa para pues exportar o dedicar al mercado nacional, ¿de acuerdo? La parte de representación, pues bueno, el dato que os trasladaba, ¿no? Esos 7.200 de megavatios de potencia que gestionamos actualmente en España, ¿vale? La parte de PPAs, dada además la situación de mercado que estamos teniendo, ¿no? Ese incremento en el precio, inclusive esa volatilidad tan alta que nos estamos encontrando en el corto plazo, pues está haciendo que gran número de nuestros clientes industriales, empresas, bueno, como podéis ser vosotros, pues estén cada vez más preocupados e intenten de alguna forma mitigar, ¿no? esa volatilidad, ese cambio en el precio, pensando ya en contratos más a largo plazo a través de productores, bueno, principalmente fotovoltaicos, que al final lo que consigues también es tener un suministro 100% renovable. ¿De acuerdo? La parte del gas, ¿no? Nosotros también ya habéis visto que tenemos oficina en Singapur, ¿no? Que está siendo un poquito el crecimiento en toda la parte del gas natural licuado, GNL, que bueno, también está muy en boca, ¿no? Por esto que también ocurrió con la famosa tormenta en este mes de enero, ¿no? Que hubo una falta de suministro de gas en el sistema que hizo que también el precio se disparara. Pues bueno, tenemos una posición muy importante en el mercado nacional. De hecho, ya tenemos un 5% de cuota de mercado de gas y como podéis ver, pues casi cercano al 10% del consumo de todo el sector industrial nacional. ¿De acuerdo? La parte que os decía, que es en la que estoy yo funcionando, pues aquí intentamos llevar todas las soluciones, todo ese conocimiento que tenemos de mercado pues hacia nuestros clientes finales y al final pues ayudarles en conseguir pues la eficiencia, no solamente en la reducción del consumo primario a través de proyectos de eficiencia energética, ahora el desarrollo de proyectos de autoconsumo, como sabéis y como ha comentado José, pues es una línea que está creciendo muchísimo en el corto plazo y bueno, toda la parte de gestión de los contratos de suministro de electricidad y gas. La parte de trading que os he presentado al principio. Y bueno, no voy a entrar más en detalle. Sí que quiero sobre todo que conozcáis, bueno, pues la organización y el equipo está basado 100% aquí en España, aunque bueno, como os decía, nuestra compañía es origen suizo, pero tenemos una independencia total del grupo matriz, ¿de acuerdo?
igualmente, bueno, pues aquí una pequeña presentación de clientes de referencia que tenemos. Algunos de ellos probablemente sean inclusive, o seáis vosotros proveedores suyos, o incluso clientes de ellos, pero bueno, que nos posicionéis un poquito. Y bueno, principalmente, y para mí lo más importante, ¿no? Somos una comercializadora que nuestro ADN, ¿no? es el suministro 100% renovable. De hecho, con la gran parte de nuestros clientes y que estén interesados, pues al firmar el contrato de suministro de electricidad, certificamos el origen 100% renovable de ese suministro. Inclusive, bueno, pues aquel que esté interesado, pues podemos hacer nota de prensa y comunicarlo, ¿no? Esto cada vez está teniendo más importancia, ¿no? De hecho, la Unión Europea está haciendo foco bueno, en el cumplimiento, en la reducción de consumo primario de energía, y estamos focalizando y abocados a que bueno, el consumo en un futuro pues sea lo más eficiente y origen renovable, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis un poquito cuál es el ADN de nuestra compañía, ¿de acuerdo? Y sin más, ¿no? Con esta primera introducción, ¿no? Para que nos posicionéis, los que no nos conozcáis, y los que ya nos conozcáis, pues a lo mejor alguna línea de negocio que no conocíais, que estamos desarrollando actualmente, pues vamos a entrar ya en el objeto de esta reunión, ¿no? Como decía José al principio, a ver, este es un tema que bueno, es bastante candente, tan candente como el Real Decreto que fijaba los cargos de aplicación a partir del 1 de junio, pues se publicó el jueves de la semana pasada. O sea que toda la información que os vamos a traducir es bueno, pues, muy reciente, prácticamente recién salida del horno. La idea con esta presentación, o lo que me gustaría por lo menos al final de la misma, entiendo que va a ser mucha información, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que sepáis hacia dónde vamos, qué conceptos hay que tener en cuenta, y sobre todo que empecéis bueno, a considerar alguna estrategia o alguna serie de consejos que os daremos al final de cara a ese cambio que va a ocurrir a partir del 1 de junio. Antes de ello, quería hacer un pequeño resumen de cómo veníamos funcionando hasta ahora, ¿vale? Esto que os traslado aquí, bueno, os pongo también el Real Decreto, os haremos llegar la presentación. Bueno, es la definición del tipo de punto de medida. Esto es importante porque hasta ahora siempre hemos estado hablando de tarifa de acceso, y esa tarifa de acceso pues implicaba una TR de energía, una TR de potencia y cómo se liquidaban los mismos, ¿no? Pues ahora esta nueva circular que se publicó en marzo del año 2020, la circular 3/2020, pues introduce una definición diferente, ¿no? O sea, ahora nuestro punto de suministro se va a llamar no por la tarifa de acceso, sino por el tipo de punto de medida que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí estáis viendo en esta primera transparencia, pues la definición, ¿no? Estamos hablando de una estructura en base a la potencia contratada que tenemos, que implica pues una tipología de gestión de la medida diferente, ¿de acuerdo? Es decir, al final lo que estamos viendo aquí es que no existe una relación entre lo que es punto de medida y los peajes aplicables que ocurría hasta la fecha, a excepción de los puntos que están suministrados en baja tensión con potencia de menos de 15 kilovatios. Esto lo desarrollaremos más adelante, pero sí que me gustan todas las presentaciones que los clientes seáis conocedores de este hecho, y que os sirva esto como de chuleta cuando hablamos, oye, ¿qué es un tipo de punto de medida 4? Bueno, pues sabemos que es un punto de suministro con una potencia contratada entre 15 y 50 kilovatios. O exactamente igual cuando estamos hablando de un tipo de punto de medida 3, pues que sepamos automáticamente que estamos hablando de aquellos puntos de suministro situados con una potencia entre 50 y 450 kilovatios. ¿De acuerdo? Como resumen, ¿no? Esto también me gusta poner un poquito para que, bueno, afianzar el conocimiento y que sepamos dónde estamos, ¿no? Esta es la estructura de tarifas de acceso, los conocidos como ATR, ¿no? Que teníamos en la actualidad, ¿vale? Si os fijáis, la estructura está dividida claramente en dos grupos, ¿no? Aquellos puntos de suministro que están suministrados, para la redundancia, en baja tensión, ¿vale? Menos de 1000 voltios, menos de 1 kilovoltio, o aquellos que están suministrados en alta tensión, más de 1000 voltios, ¿de acuerdo? Esta es la primera segmentación que teníamos de los puntos de medida. Y luego, en función de qué potencia contratada tenemos, ¿de acuerdo? Pues se definía una estructura de tarifa de acceso en función también si esa contratación se hacía en un periodo o en más de un periodo, ¿vale? Entonces aquí tenéis la segmentación que hasta ahora teníamos de las tarifas 2.0, bueno, pues la 2.0A, estamos hablando de baja tensión, contratábamos un único periodo de energía. Ese calendario además es un calendario definido en función del sistema en el que estamos, Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, ¿de acuerdo? O podíamos contratar este mismo suministro,
¿vale? Que tenía la misma potencia, menos de 10 kilovatios, pero con una discriminación horaria, ¿vale? O sea, podíamos medir en 2 periodos que eran conocidos o definidos por el sistema. Exactamente igual cuando se implementó las tarifas de HS, ¿no? Centradas o pensadas para la recarga de coche eléctrico. Bueno, pues en este caso podíamos de alguna forma dividir esos periodos horarios en 3 periodos. Pasando al escalón superior de 10 a 15 kilovatios, pues teníamos la misma estructura, pero en vez de llamarse la tarifa 2.0, pasamos a la 2.1, ¿no? Y aquí entramos en las bajas tensiones de más de 15 kilovatios, ¿de acuerdo? Aquí la medida la estamos haciendo en 3 periodos y esta es una de las tarifas que en este cambio regulatorio, junto con las 3.1A, pasando ya a alta tensión, pues se van a ver más afectadas por este cambio, como veremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, el símil principal entre la baja tensión 3.0A y 3.1A, bueno, pues es principalmente que el suministro es en media tensión y en la limitación de las 3.1A era la potencia que tenía que ser creciente y siempre inferior a 451 kilovatios. En el momento que contratáramos más de esta potencia, pues pasaríamos a una tarifa 6.1, ¿de acuerdo? Por concepto, ¿no? Y esto también lo pongo un poquito como idea, ¿no? Hasta ahora siempre estamos trabajando con dos ATRs, dos tarifas de acceso reguladas, publicadas por BOE, en el cual teníamos dos conceptos. Uno era la potencia contratada, ¿vale? Esto, haciendo un símil, ¿no? O un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es como imaginar una tubería de agua, pues bueno, para mí la potencia era, digamos, el dimensional de ese tubo, ¿no? Bueno, yo voy a contratar una parte de la red que me permita demandar una energía, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo, esa potencia que estoy contratando, la vaya a utilizar al 100%. De hecho, en la actualidad, bueno, si analizamos o hacemos un ratio muy sencillo, que es la potencia contratada que tengo, si yo cojo el consumo anual y divido esa potencia por 8.760 horas para traducir el equivalente a kilovatio hora, pues ahí podemos sacar un porcentaje de utilización de esa potencia. Número gordo, ¿de acuerdo? Y vemos que muchas veces el porcentaje de utilización pues era muy pequeño, principalmente en tarifas en baja tensión estamos hablando de 20%, ya cuando entramos en clientes en 3.0, 3.1, Industria, pues el uso lógicamente de esa potencia pues estaba mejor dimensionada y conseguíamos porcentajes de capacidad más alto, ¿de acuerdo? Y el ATR Energía, pues digamos que esta tarifa de acceso regulada nos grababa por el consumo por el kilovatio efectuado, ¿vale? Esto, como introducía José al principio, pues, ha supuesto un cierto cambio, ¿no? El por qué se ha aplicado este cambio regulatorio y se va a incidir en la reducción de esa potencia, porque voy a estar pagando un fijo sí o sí por algo que no estoy utilizando, y pasamos a un concepto de que el que consume paga. Por lo tanto, el ATR de energía se verá incrementado. ¿De acuerdo? Aquí os he explanado, bueno, pues los valores actuales de las tarifas de ATR de energía y de potencia. ¿Vale? Bueno, esto como chuleta, bueno, pues si lo queréis utilizar luego a la hora de hacer vuestros estudios y vuestros cálculos, pues lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Importante, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Bueno, pues más o menos ya tenéis una idea de qué ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué de este cambio regulatorio que, como decíamos al principio de la presentación, pues ha sido una síntesis exacta de por qué se ha hecho esto, ¿no? Realmente lo que se pone o lo que se busca con esto es que el consumidor sea el punto, el centro de la estrategia en la gestión energética, ¿no? ¿Y cómo se está haciendo esto? Pues al final de lo que se trata es de, lógicamente, el sistema tiende a ser cómodo, es decir, la gestión de un consumo absolutamente plano, imaginaros una línea recta de consumo, las 8.760 horas que tiene el año, pues es mucho más fácil de gestionar que si tenemos una curva pues con muchos picos, ¿de acuerdo? Entonces lo que se intenta de alguna forma es esos picos de demanda que se están produciendo en horas, digamos, más caras, pues intentar derivar ese consumo a horas más baratas, es decir, intentar aplanar esos picos de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿qué se va a hacer con esto? Pues inducir al consumidor a intenta consumir en horas valle, en horas más baratas, para aplanar ese pico de demanda. ¿De acuerdo? Exactamente igual con esto que se pretende hacer, pues lógicamente si esos picos de demanda yo tengo que utilizar tecnologías de generación más contaminantes, pues es también una inducción a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se está buscando claramente es el desarrollo también de energía renovable y fomentar también el uso del vehículo eléctrico.
De hecho, lo que se pretende también es que esa recarga de esos vehículos se produzca en hora valle, en hora nocturna, con lo cual también induce a un aplanamiento de la curva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como resumen, el regulador lo que ha dicho es, bueno, pues vamos a reducir el coste de ese término de potencia, esa, digamos, cuota fija que estoy pagando sí o sí todos los meses, independientemente de que la use o no, y al final lo que vamos a hacer es ese TR de energía lo vamos a incrementar para que, bueno, pues el que consuma más pagará más, y si encima está consumiendo mal, es decir, consume en las horas pico, las horas más caras, pues lógicamente tendrá un recargo superior. ¿De acuerdo? Aquí os plasmo pues una imagen, ¿no? de cómo vamos a detallar, ¿no? Cuando pagamos nuestra factura, qué conceptos son los que estamos pagando, ¿vale? Todas las imágenes que os voy a poner son públicas, vienen a través de artículos de la CNMC, la cual también os aconsejo, si no conocéis la página de la CNMC, que entréis, y bueno, pues ahí tenéis toda la información, distintas circulares, notas, que yo creo viene muy bien para, bueno, pues incrementar nuestro conocimiento del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este cuadrito vamos a suponer que somos un cliente, que estamos en Mercado Libre. Bueno, descontando el parte del margen de la comercializadora, pues todos los costes que estamos pagando en nuestra factura eléctrica vienen estructurados de la siguiente forma, ¿no? Inclusive aquí estáis viendo en el cuadro de la izquierda qué conceptos son, digamos, precio libre, acuerdo entre las partes, y cuáles son regulado, ¿vale? Esto es importante porque también nos da una sensibilidad del, quitando impuestos, el peso específico que tiene la regulación dentro de nuestra factura de suministro de electricidad, ¿de acuerdo? Aquí abajo vamos a empezar por los costes de la energía, ¿vale? Estos dos puntos aquí de servicios de ajuste y coste de la energía en el mercado diario, el famoso mercado MI, pues son precios libres. Realmente aquí no la comercializadora pues acordará con el cliente cómo le va a liquidar estos valores, dado que no son conocidos a priori, ¿de acuerdo? Aquí también podemos entrar en la parte de precios fijos, ya sea haciendo, bueno, pues coberturas más a corto plazo en mercados de futuros como puede ser OMI, o vía PPAs, centrándonos en coberturas más a largo plazo, ¿de acuerdo? El resto de costes que forman parte del precio de la energía, servicio de interrumpibilidad, pagos por capacidad, retribución al operador del sistema, red eléctrica, operador del mercado MIE, bueno, pues son todo costes definidos y regulados, ¿vale? Exactamente igual esta parte que me he dejado para el final, ¿vale? Si recordáis en la introducción de la situación actual, estábamos hablando de que teníamos un ATR de energía y un ATR de potencia. Este concepto ahora queda dividido en dos partes, ¿de acuerdo? Ahora siempre vamos a hablar de peajes de transporte y distribución, ¿vale? Que vendrán definidos por la CNMC, y los cargos del sistema, que vendrán definidos por el Ministerio, ¿de acuerdo? Entonces, al final hemos pasado de tener un único ATR, energía y potencia, a tener un peaje de transporte y distribución, energía y potencia, y un cargo de energía y potencia. Lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Los cargos, que es el nuevo concepto, ¿no? que podemos de alguna forma bueno, ver como nuevo en esta nueva circular de aplicación el 1 de junio, lo que pretende pues, es cubrir todos estos costes del sistema, ¿vale? Entonces, recore, os lo he puesto aquí un poquito bueno, por conocimiento y cultura, pues la retribución específica a toda la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, ¿no? La retribución SNP pues, es la retribución a los sistemas no peninsulares, y el resto pues, viene a cubrir pues, las cuotas con destinos específicos, la retribución del regulador CNMC, ciclo combustible nuclear y bueno, pues el famoso déficit energético que habréis oído muchas veces en prensa. ¿De acuerdo? Esta imagen que os pongo yo creo que viene a sintetizar un poco gráficamente cuál es el cambio, ¿no? Lo podemos utilizar casi como una referencia de qué teníamos hasta ahora en la izquierda, que son bueno, pues los peajes de acceso vigentes en la actualidad hasta el 1 de junio, y cómo o qué nos vamos a encontrar a partir del 1 de junio y cómo nos vamos a llamar, ¿vale? Como primer resumen podemos llegar a la primera conclusión que hay, bueno, pues un ejercicio casi de síntesis, ¿no? Porque si os fijáis, cuando antes estamos hablando de las tarifas 2.0A, 2.1A, 3.0A, pues ahora esto se ha agrupado, digamos, todas las 2.0 de menos de 15 kilovatios en una única potencia, o sea, una única tarifa, perdón, que sería la 2.0 TD, y aquellos puntos de suministro de más de 15 kilovatios, pues estamos hablando de 3.0 TD, ¿vale? Y empezamos a ver las diferencias, ¿vale? Os las voy a enunciar y luego entraremos un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, las tarifas 2.0A y 2.1A, aquí también estamos hablando de las discriminaciones horarias y las tarifas de recarga de vehículo eléctrico, DHS, como hemos visto al principio, pues si bien teníamos una única potencia,
lo primero que estamos viendo es que ya aparecen dos potencias. En teoría podríamos contratar dos potencias diferentes en hora punta y en hora valle. Y la energía, pues cuando tenemos la opción de tener un único periodo, 2 o 3, ahora la 2.0TD pasa a tener 3 periodos de energía. O sea, este es el primer cambio que nos podemos encontrar, ¿no? O que nos vamos a encontrar. Exactamente igual en las tarifas 3.0TD. Vamos a asimilarlas con las antiguas 3.0A, ¿vale? En las cuales teníamos 3 potencias y 3 periodos de energía, y ahora vamos a pasar a tener 6 potencias y 6 periodos de energía. ¿De acuerdo? Exactamente igual vemos un cambio también importante, ¿no? Que es lo que os decía al principio, ¿no? Las tarifas 3.1A y 6.1A, acordaros que la línea de separación era simplemente la potencia contratada máxima que tenían cada uno de los periodos, ¿vale? Y que la 3.1A pues se medía en 3 periodos y tenemos 3 potencias, pues estas digamos que se fusionan. Vas a ver una única tarifa, que es la 6.1TD, en la cual nos vamos a encontrar con 6 potencias y 6 periodos de energía. ¿De acuerdo? Por la parte de la alta tensión, bueno, pues la 3.1A exactamente igual. Pues recordar que la 3.1A solamente tenía una limitación que era la potencia contratada. Es decir, podemos encontrarnos con puntos de suministro con una tensión de pues, 36.000 voltios que estuvieran en 3.1A, ¿de acuerdo? No es muy habitual, pero podríamos encontrar algún caso. Entonces, pues nada, ya las tarifas 6.2, 6.3, 6.4 TD, pues siguen con el esquema que veníamos teniendo ahora de 6 potencias y 6 tarifas. La parte de conexión internacional, pues bueno, desapareció, tampoco me voy a centrar en ella, ¿de acuerdo? En esta imagen que os pongo vamos a entrar, bueno, ya sabemos cómo se va a llamar mi tarifa de acceso, ya sabemos qué pasa si, bueno, con mi periodo de medida, si se incrementa y qué va a pasar con mis potencias, ¿no? Ahora sí que os quiero poner un pequeño resumen que a continuación luego vamos a detallar, ¿vale? De qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Esto lo podéis utilizar cuando os hagamos llegar la presentación un poco de chuleta, ¿no? Es sintetizar lo que hemos comentado hasta ahora, pero viendo esquemáticamente cuáles son los cambios que van a afectar, ¿vale? La parte de 2.0TD, aparte de la denominación y los cambios en el número tanto de periodos de energía como de potencia, pues aquí nos vamos a encontrar un cambio importante en la parte de, bueno, pues cómo se va a facturar la potencia. Ahora a continuación lo vamos a ver más en detalle. En la parte de las tarifas 3.0TD, bueno, pues ya lo hemos visto, más de 15 kilovatios, importantísimo cambio. Y esto sí que es una de las cosas que primero tenemos que ver es cómo tenemos contratadas las potencias, ¿vale? Recordad que las tarifas 3.0A, lo que decía la legislación es que, bueno, tengo que estar en baja tensión y ser en alguno de los periodos que voy a contratar potencia más de 15 kilovatios, ¿vale? O sea, podría ser más que factible tener un P1 con una potencia contratada de 3, un P2, vamos a poner una exageración, 25 y un P3, 2. Tomar los números no tiene por qué obedecer a un caso real, ¿vale? Simplemente quiero que veáis el detalle. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con las características de la contratación del suministro, ¿vale? Pues ahora con el cambio regulatorio nos obliga a que todas las potencias sean crecientes. Es decir, P2 tiene que ser mayor o igual que P1 y P3 mayor o igual que P2. Por lo tanto, este caso que os he comentado no sería factible, ¿de acuerdo? Y ahora veremos cómo se va a trasladar bueno, pues ese cambio a las nuevas potencias a partir del 1 de junio, ¿vale? Y exactamente igual, pues bueno, la facturación del exceso de potencia tiene un cambio que ya os introduzco porque se ve rápidamente en la fórmula, bueno, pues en aquellos puntos de medida tipo 4, recordad lo que se comentó al principio, ¿no? Esa chuleta, ¿no? Y ahora nos vamos a llamar tipo de punto de medida. Tipo 4, pues lo que venía en el esquema, ¿no? 15-50 kilovatios, pues perdemos esa flexibilidad a la hora de facturarnos ese exceso de potencia que se limitaba entre el 105 y el 85% de la potencia contratada. ¿De acuerdo? El resto de tipos de punto de medida, aunque sea una tarifa 3.0, ¿vale? Bueno, pues se va a facturar con registros cuarto horarios de potencia, ¿vale? La parte también de las tarifas, vamos a llamar 6XTD, ¿vale? Cuando estamos hablando ya de media tensión, pues bueno, el único cambio que estamos viendo, aparte de los valores que ahora veremos de cálculo de los excesos de potencia, bueno, pues es la introducción de una penalización por reactiva capacitiva, ¿vale? Que en un principio se definió un valor, pero bueno, en el BOE que se publicó la semana pasada de cargos, pues este valor de momento se ha implementado con un valor de 0, ¿vale?
Importante indicar que hay un comité de trabajo que acabará definiendo ese valor, pero bueno, también es importante que analicéis si en periodo P6 tenemos capacitiva porque nos penalizará, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a entrar un poquito más en detalle. Al igual que os he puesto la chuleta de las tarifas de acceso vigentes hasta el momento, bueno, pues aquí tenéis los BOEs que se han publicado, tanto por la parte de los peajes de transporte y distribución, ¿de acuerdo? Si vais a leer el BOE, que yo os lo aconsejo, por lo menos que lo tengáis, bueno, veréis que el desglose es un peaje de transporte de energía, un peaje de distribución de energía y exactamente igual para la potencia, ¿vale? Al final aquí lo que se sintetiza es la suma de los dos valores, ¿vale? Y dentro de esto, pues los cargos. Recordad que nos vamos a encontrar, como os decía, un peaje de transporte y distribución, tanto de potencia como de energía, en función de la tarifa de acceso, ¿vale? Y un cargo, por los mismos conceptos, exactamente igual, en función de la tarifa de acceso, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os parece, vamos a entrar un poquito a analizar en detalle qué va a ocurrir, ¿no? O qué cambios se van a producir. Aquí vamos a coger uno primero de los ejemplos. Ay, se oye un ruido de fondo, no sé si alguien ha puesto el micro, si lo puedo apagar lo agradezco porque aquí soy un zoom muy fuerte. Lo que os decía, ¿no? Las tarifas 2.0 TD, ¿no? Bueno, pues a partir del 1 de junio, una tarifa que teníamos actualmente, recordar, 2.0A, 2.1A, con su discriminación inclusive de HS, bueno, pues la que tuviera la que tiene una única potencia contratada, pues el cambio va a ser muy sencillo. Yo tenía una única potencia contratada, pues ahora recordar que vamos a tener dos, pues la potencia en el periodo 2 va a ser exactamente igual que la potencia que tenía en el periodo 1, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo gráfico que se entiende fácilmente. No nos vamos a entretener, pues esto es muy sencillo. Antes tenía una única potencia, ahora tengo que tener dos. ¿Cómo hago el cambio? Bueno, pues le pongo la misma potencia, ¿de acuerdo? Las 3.0A y las 3.1A, que son las que, bueno, pues el cambio puede ser más importante, ¿vale? Recordar que en estas antiguas tarifas de acceso, la obligación de que las potencias sean siempre crecientes, ¿vale? Y además, recordar que el nuevo cambio obliga a tener 6 potencias contratadas. Por lo tanto, ¿cómo se esquematiza o cómo la regulación se dice que a partir del 1 de junio va a aplicar este cambio? Pues muy sencillo. La nueva potencia en P1 va a ser la potencia que tenía en punta contratada. P2, P3, P4 y P5 va a ser el equivalente a lo que tenía contratado en el periodo 2 y la potencia en la hora valle sería el equivalente a la que tenía yo contratada en P3. ¿De acuerdo? Aquí os pongo un ejemplo que cumple el criterio de potencias crecientes. Pues ¿cómo va a aplicar? P1 es P1, P2, P3, P4, P5 es exactamente igual a lo que tenemos en P2 y P6 será lo que tenía en P3. Sigue cumpliendo el criterio de potencias crecientes, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente caso. Imaginar lo que os decía, que en uno de los periodos que tengo contratados, yo estoy cumpliendo con el requisito de tener una potencia superior a 15 kilovatios, ¿vale? Realmente aquí debería ser 15,001, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se va a trasladar? Pues fijaros, con esta regla mnemotécnica. En el momento que en alguno de los periodos se dé el requisito de que el periodo superior tenga una potencia menor, pues va a copiar la potencia superior. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, P1 sería P1, P2 diríamos que es P3, P4, P5, ¿de acuerdo? Y P6, que debería ser el equivalente a P3, pero como es inferior a lo que tengo en el periodo anterior, pues le pone el mismo valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como podéis ver aquí, esto sí que va a tener un cierto impacto en nuestra contratación de la potencia, ¿de acuerdo? Más detalles de las potencias, y esto es importante. A ver, a lo mejor podéis decir, joder, esto es el cambio del 1 de junio, va a ser muy drástico, voy a poder hacer algo, voy a poder gestionar algo. Bueno, pues la regulación lo que ha definido es que en un periodo de 12 meses se va a poder modificar 2 veces la potencia, independientemente si a lo mejor la reducción, por ejemplo, la hemos efectuado en los 12 meses anteriores. Recuerda que la actual legislación, si tú has hecho un cambio antes de que se cumplan los 12 meses desde que lo realizaste, no podría hacer una nueva adaptación, ¿vale? Bueno, pues con esta regulación lo que nos permite es realizar 2 veces dicha adaptación. Yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque al final siempre, bueno, pues llegará la aplicación a partir del 1 de junio, pues lógicamente haremos un primer cambio que luego deberíamos de poder adaptar también en base a, bueno, pues cómo me van a facturando el suministro, bueno, qué registro de potencias tengo y demás. Entonces tengo una segunda oportunidad para adaptarme, ¿de acuerdo? Importante también destacar, cualquier cambio que haga
no tiene que suponer un cambio en la potencia máxima contratada, porque si voy a contratar por encima de lo que ya tenía, bueno, voy a tener que seguir pagando los derechos de acometida, ¿de acuerdo? Importante igual sobre todo para instalaciones antiguas, ¿no? Si recordáis instalaciones que tenían más de 20 años, cualquier modificación contractual del ATR que venía yo realizando hasta ahora, pues tenía una exigencia de aportar documentación, ¿no? De aportar el BIE. En este caso no será necesario, ¿de acuerdo? También es importante la parte de baja tensión, ¿no? Cuando estamos hablando de puntos de suministro con potencias inferiores a 15 kilovatios, si no tenemos un sistema de telegestión, ¿de acuerdo? Pues lógicamente nosotros la forma de gestionar ese exceso de potencia se hace vía ICP, que puede ser el típico interruptor que podemos tener en nuestras casas y la instalación es antigua, el ICP famoso, o este ya está integrado en los equipos de telegestión. Por lo tanto, aquí no podremos contratar esas dos potencias diferentes que en un principio podríamos hacer. Es decir, si tengo el control de potencias hacia vía ICP, P1 y será siempre igual a P2, ¿de acuerdo? Importante también, ¿vale? Y este es otro punto que vamos a estructurar de la presentación. Bueno, pues igual que hemos visto que hay una adaptación a periodos, la definición de periodos horarios también cambia, ¿de acuerdo? Os he sintetizado en varias transparencias, bueno, pues qué cambios son los que van a ocurrir. Insisto, es esa información pública, esto está en un documento de la CNMC, pero bueno, aquí podemos ver por tarifas de acceso en baja tensión con potencias inferiores a 15 kilovatios, cuál va a ser el cambio, ¿no? Bueno, os pongo la referencia del Real Decreto que definió los periodos horarios del Sistema Nacional, bueno, qué va a ocurrir a partir de la entrada en funcionamiento de la circular 3-2020, ¿no? Bueno, pues exactamente igual, como hay una sintetización de tarifas de acceso, todas pasan a ser una tarifa 2.0 TD, pues bueno, aquí podemos ver cuál es la modificación horaria que está ocurriendo, ¿vale? Aquí lo importante es que esto es común ya para Península, Baleares y Canarias. Ceuta y Melilla se desplaza una hora con bueno, el calendario con la nueva circular, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que sábados, domingos y festivos pues va a ser todo considerario hora valle y las 8 primeras horas del día pues siempre se van a considerar hora valle de lunes a viernes, ¿de acuerdo? ¿Dónde se centra la hora más cara? Bueno, pues en aquellas horas en las cuales hay un pico de demanda, ¿no? Que se centra entre las 10 y la 1 y las 6 y las 9 de la noche. Por lo tanto, el incentivo es claro, cuanto mayor consumo de estas horas yo pueda desplazar a horas valle, pues lógicamente esas tarifas de acceso, tanto peajes como cargos, pues reducirán mi factura, ¿de acuerdo? Exactamente igual para los puntos de suministro con potencia superior a 15 kilovatios e inferior a 450. Aquí sí lo único que los he plasmado bueno, son el calendario del sistema peninsular. Recordar, Baleares, Canarias y Melilla en este caso tendrían calendarios diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues exactamente igual, aquí tenéis un resumen de las horas, volvemos a hora valle, sábado, domingo y festivos, y bueno, nos centramos en que la hora valle pasa a ser de 0 a 7 y aquí veis el calendario del resto de periodos, incidiendo siempre en rojo digamos, la hora más cara, en la cual pues de alguna forma tenemos que incentivar, si podemos modificar nuestro proceso productivo, a consumir en horas que sean diferentes a esta, ¿vale? Y exactamente igual, y aquí me voy a detener un poquito más para que veáis el impacto que va a tener, ¿no? Porque es más fácil de entender con estos calendarios, ¿no? Los puntos de suministro con potencia de contacto pero a 450 y en alta tensión, pues, bueno, lo que serían las 6.2, 6.3, 6.4, ¿vale? Insisto, calendario de península, ¿vale? Diferente para el resto de sus sistemas. Y bueno, pues aquí veis un poquito el resumen de, bueno, este cambio que yo creo que es bastante importante en la definición de horas, ¿no? Me voy a centrar en el mes que conocíamos todos, ¿no? Fijaros en el mes de agosto, lo que está ocurriendo. En la actualidad el mes de agosto era todo P6, ¿vale? Hora valle. Pues ahora cambia drásticamente. De hecho, P6 ya el mes de agosto solamente serían las horas de madrugada, vamos a decir, de 0 a 8, ¿de acuerdo? Pero empiezan a aparecer horas en otro tipo de periodos, principalmente periodo 5 y periodo 4, ¿vale? Pues lógicamente esto va a tener un impacto importante. Es decir, el sistema lo que nos está lanzando es un mensaje muy claro, ¿vale? Tenemos una congestión, un determinado grupo de horas y hay que intentar ese consumo que tiene el sistema derivarlo a horas en el cual, pues bueno, la presión, la demanda en esas horas es inferior, ¿de acuerdo?
A continuación os sintetizo. Esto coge una curva teórica de un cliente, una curva bastante plana, para que sean casi valores medios. Y aquí os resumo, bueno, pues el número de horas, entendiendo las 8.760 horas que tiene un año, ¿de acuerdo? Cómo se, bueno, facturaban por periodos, ¿no? Pues, lógicamente, si en una 2X que solamente tengo un periodo de energía, pues las 8.760 horas caían en P1, ¿no? Aquí he ido poniendo cuáles son las horas que van cayendo en función del periodo contratado, ¿vale? Y bueno, fijaros sobre todo en la parte de las tarifas que hasta ahora en 6.1a, 6.2, 6.3, 6.4, en comparación con lo que ocurre con las 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 TD, ¿vale? Os he puesto el ejemplo en detalle en porcentaje, ¿vale? O sea, lo que hemos hecho es nuevo calendario, nueva definición de periodos, cuántas horas caen en cada uno de los periodos en función de si estamos trabajando con la regulación actual o con la nueva que va a entrar en el 1 de junio. Entonces, pues claramente, por esto que os decía del mes de agosto, más el cambio producido, hay un desplazamiento de horas, ¿vale? Hacia, bueno, pues hacia periodos más punta, ¿de acuerdo? Especialmente si nos fijamos, hay un incremento importante en tanto P1, P2 como P3, pero sobre todo fijaros lo que ocurre con la P4, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una reducción importante del P5, ¿vale? Y una reducción también importante en el P6. ¿De acuerdo? Pues lógicamente esto lo tendremos que tener en cuenta, conocer cuál es nuestra curva de demanda y intentar todas las horas de consumo que tengamos en ese grupo entre P1 y P4, si podemos cambiar nuestro proceso, derivarla a horas valle. Importante también, otro cambio pues bastante importante que va a tener un impacto, ¿no? Que es cómo se va a facturar el exceso de potencia. ¿De acuerdo? Aquí ya, si os fijáis, y por eso os decía que era importante el cuadro el primer cuadro que se presentaba de la definición de tipos de puntos de medida. Ahora el exceso de potencia, ya no hablamos de tarifa de acceso, estamos hablando de tipo de punto de medida. ¿De acuerdo? Entonces, si nos centramos en los tipos 5, recordar que son aquellos suministrados en baja tensión con una potencia inferior a 15 kilovatios, pues bueno, aquí lo que estamos haciendo, lo que os decía, cómo se controla el exceso de potencia mediante ICP, tengo una potencia contratada y se lo sobrepaso, me quedo sin suministro, no podremos contratar las dos potencias. Recuerda que estos ya pasamos a tener dos potencias contratadas, salvo en aquellos casos que el servicio no sea interrumpible. No sé, se me ocurre, por ejemplo, un ascensor. A lo mejor un ascensor, aunque lo normal es que estuviera contratado en una antigua tarifa 3.0A, pues sobre todo en edificios antiguos nos podemos encontrar una 2.0 o una 2.1. O sea, no puedo gestionar el exceso de potencia de un ICP porque te quedas sin suministro y alguna persona se puede quedar atrapada. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí la gestión será vía registro de masímetro. ¿De acuerdo? Y recordar que en este grupo, en baja tensión, no hay penalización por energía reactiva. Esto sigue igual como hasta ahora. ¿Vale? Si pasamos a los tipo 4, recordar entre 15 y 50 kilovatios, bueno, pues al final la gestión de la potencia demandada se va a realizar con los equipos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima en cada periodo tarifario. Es decir, recogerá cuál es el máximo registrado en cada uno de los periodos, ¿de acuerdo? Y en base a eso se nos facturará el exceso, ¿vale? El resto de tipo de puntos de medida, entendiendo los mismos, a partir de 50 kilovatios de potencia, pues ya el exceso de potencia se va a facturar mediante el registro cuarto horario de potencias. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar aquí? Pues aquellos puntos, especialmente los que están entre, bueno, a partir de 50 kilovatios, las antiguas 3.0A y 3.1A, que no tengan un equipo que registre la potencia cuarto horaria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es se va a registrar el máximo y se le va a aplicar en los 4 cuartos que compone la hora. Es decir, es como si le multiplicáramos por 4 el exceso de potencia. Por lo tanto, esto es importante que lo tengáis en consideración. ¿De acuerdo? Aquí os he sintetizado, ¿no? Esta información la he sacado siempre del BOE. Bueno, pues cómo se va a liquidar ese exceso de potencia. ¿De acuerdo? Recordar en los puntos tipo 4 y tipo 5, pues bueno, aquí vamos a perder, y os marco aquí o sombreo en rojito, bueno, pues esa capacidad o esa limitación que teníamos, o flexibilidad, mejor dicho, de, bueno, si estoy entre el 85 y el 105, pues siempre me facturaban la potencia contratada. A partir de ahora me van a facturar siempre el 100% de la potencia contratada y a partir de ella ya pierdo el límite del 105%. En el momento que me paso 1 kilovatio,
pues ya me va a entrar la penalización por exceso de potencia. Por lo tanto, todos aquellos que tengáis puntos de suministro con esta tipología de punto de medida, que bueno, a la hora de determinar cuál era la potencia a contratar, pues deberemos de hacer un recálculo para tener en consideración que esta flexibilidad del 85-105 desaparece. ¿De acuerdo? Por la parte del resto de tipos de punto de medida, bueno, pues lo que os decía, ¿no? La fórmula, el concepto sigue siendo exactamente igual. Bueno, registro cuarto horario de potencias, y si este supera la potencia contratada en ese periodo, pues me penalizará, ¿no? Recordad que había una constante K que en función del periodo en el cual tenía el exceso, pues este era una constante, bueno, multiplicadora o beneficiadora, que ahora veremos a continuación, ¿de acuerdo? Aquí os he fijado, bueno, pues el Real Decreto que salió la semana pasada lo reflejaba, cuál va a ser los cargos que se van a cobrar por estos excesos de potencia, ¿de acuerdo? Esto es el coeficiente K que os decía, bueno, pues un efecto multiplicador en función de, bueno, si ese exceso de potencia lo estoy haciendo en un hora valle, pues prácticamente, bueno, pues me limita o me reduce un 3% el valor de la penalización. Sin embargo, si ese exceso cae en periodo 1, en periodo punta, pues me van a cobrar el 100% del exceso de potencia, ¿de acuerdo? También he hecho un ejercicio un poquito para refrescar, ¿no? Bueno, pues esto del cálculo de la potencia a contratar en tarifa 6X, ¿no? Con esto del registro cuaternario, pues siempre ha sido un poquito más sofisticado, ¿no? Porque al final tienes que cogerte casi las 8.760 horas multiplicado por 4, recuerda que cada hora tendrá su registro cuaternario de potencias, y bueno, pues intentar optimizar cuál es la potencia a contratar. En el Real Decreto 1164-2001 pues, viene definido cómo se va a calcular el exceso de potencia. Os hago un recordatorio, ¿no? Este Real Decreto, si no recuerdo mal, venía en pesetas, ¿no? Pues estos 234 pesetas traducido a euros, pues es este 1,4064. Lo digo porque alguna vez alguien me ha preguntado, ¿qué número más raro, ¿no? Bueno, pues esto es la traslación de ese valor, un poquito de historia tampoco nos viene bien, ¿no? Y lo que he hecho ha sido esas constantes, ¿no? Que vienen aplicándose a la forma de cálculo del exceso de potencia, compararla con las nuevas constantes, bueno, pues que han sido publicadas en función de cada una de las tarifas de acceso, ¿no? Y bueno, para simplemente que veáis un poquito lo que está ocurriendo también, ¿no? Si por ejemplo, tomando como referencia una 6.1a, bueno, pues el periodo punta no hay variación. Fijaos lo que ocurre en el periodo 2, pues prácticamente este valor se duplica. Exactamente igual, sube un poquito el P3 y el P4, y sin embargo pues se minimiza el valor de P5, P6. O sea, claramente con esto lo que estamos viendo, fijaros que la nueva regulación lo que está intentando es trasladar nuestro consumo a hora valle, recordar ese desplazamiento de horas a periodos punta. Lógicamente, pues si no hago nada o incremento el consumo en horas punta, pues comparado con la situación actual voy a tener un incremento en mi factura, pero exactamente igual nos está ocurriendo con la potencia. Es decir, si tú estás demandando o tienes un exceso de potencia en hora punta, pues probablemente te va a incrementar la factura. Es decir, el sistema lo que intenta es claramente un desplazamiento hacia horas valle, tanto el consumo como los excesos de potencia. ¿De acuerdo? El otro gran cambio, ¿no? que os decía, aunque bueno, actualmente no entra en aplicación, bueno, pues la parte de energía reactiva, tanto inductiva como capacitiva, hasta ahora va a seguir todo exactamente igual, pero bueno, quedémonos con el mensaje de, bueno, hay un grupo de trabajo que está analizando qué valor va a ser el que se va a aplicar, bueno, en el caso del periodo P6, que si recordáis, la reactiva inductiva no tenía penalidad en P6, pero a partir de ahora, pues bueno, si generamos capacitiva en ese periodo, pues tendremos una penalización, ¿de acuerdo? Hasta aquí más o menos, ya sé que ha sido muy denso, muy arduo. Bueno, pues todos los cambios lo hemos intentado sintetizar, y yo creo que bueno, es un resumen bastante exacto de lo que va a ocurrir a partir del 1 de junio. Pero bueno, aquí simplemente pues un resumen de los puntos principales, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta pues un punto importante, ¿no? Fijaros que todas las comercializadoras del mercado hemos realizado nuestras propuestas comerciales a los clientes en base a esos calendarios horarios que había vigentes hasta ahora, ¿de acuerdo? Claro, si ahora hay un cambio en ese calendario, pues lógicamente tiene que haber un cambio en ese precio, sobre todo en los contratos a precio fijo que tenemos, porque lo que yo antes llamaba P1, pues ahora no es P1,
cambia un poquito, ¿de acuerdo? Ahora a la finalización os voy a hacer un pequeño Excel, un ejercicio que hemos realizado para que veáis el impacto que puede tener más numéricamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que empezar a hablar con el comercializador de, oye, ¿cómo me vas a trasladar esos cambios? ¿De acuerdo? Importante exactamente la adecuación a las nuevas potencias. Numéricamente la regulación ya nos ha dicho cómo lo va a hacer, ¿vale? Pero ese cambio deberíamos de empezar ya a analizar qué efecto va a tener en mi factura y si además ese efecto, lógicamente, puede ser perjudicial, pues debería de empezar a plantear la adaptación o el cambio de esas potencias contratadas, ¿de acuerdo? Y sobre todo empezar a valorar, bueno, pues este cambio tanto en las condiciones de los cargos y de los peajes, tanto de energía de potencia, cómo es o cómo puede afectar mi curva de demanda. ¿Vale? Debería de tener un registro horario de bueno, cómo vengo trabajando, sobre todo el último año, y ver qué impacto puede tener situación actual versus nueva situación regulatoria. Y la pregunta, pues difícil, ¿no? Entiendo. ¿Puedo de alguna forma actuar en mi proceso productivo? ¿Puedo adaptarlo? ¿Puedo cambiar alguna hora? ¿Puedo poner una máquina, por ejemplo, a las 7 de la mañana cuando antes a lo mejor la estaba poniendo a las 9 de la mañana? Pues ese tipo de preguntas deberíamos de empezar a realizárnoslas, ¿no? Bueno, la parte de la penalización en P6 por reactiva capacitiva, bueno, en principio no afecta, pero también deberíamos de empezar a analizarlo. Os he puesto aquí, pues, lo que para mí es de lectura obligatoria, bueno, pues todas las circulares, reales decreto y órdenes que, bueno, que sustentan este cambio regulatorio que aplicará a partir del 1 de junio, ¿de acuerdo? Luego también como consejos, ¿no? Yo sé que este cambio, bueno, pues es un cambio importante, pero también en colaboración con la compañía distribuidora y la empresa comercializadora que me suministra la electricidad actualmente, pues deberíamos de empezar a recopilar toda la información relativa, bueno, pues a mis curvas horarias de consumos y cuarto horarias para poder empezar a realizar este ejercicio, ¿de acuerdo? Como os decía, el objetivo, claro, es minorar el consumo en hora puntas, por lo tanto hay que hacer un análisis de nuestra curva de demanda, nuestro proceso productivo versus cuál es el impacto que puede tener este cambio. Y lo que os decíamos al principio, o sea, claramente ahora sí debemos de empezar a valorar la inversión en proyectos de autoconsumo. Aquí el concepto es claro, la energía que no demande de la red y que la pueda autoconsumir de mi instalación fotovoltaica, pues va a ser el retorno más positivo posible, que además me va a ayudar a bueno, eliminar esas horas que ahora mismo estamos centrados en horas pico. Lógicamente, pues esas instalaciones de autoconsumo lo que van a hacer es generar en hora diurna, que es donde realmente el sistema está más tensionado, por lo tanto tengo un gran volumen de energía que lo saco, o sea, no me va a aplicar ningún tipo de tarifa de acceso. Y esto en combinación con una estrategia de compra, sobre todo más a largo plazo, ¿no? que reduzca pues, ese impacto, ¿no? en la flotación de precio de mercado, pues nos va a ayudar a optimizar con un resultado muy exitoso en lo que es la contratación del suministro de energía. Ahora, si me permitís, voy a cambiar de presentación, os voy a enseñar nada, van a ser 2 minutillos más, que yo creo ya os he saturado bastante. Voy a cambiar de documento, a ver si lo tengo por aquí abierto. Si alguno me puede confirmar si lo estáis viendo, por favor. Sí, se ve bien. Vale. Si A ver, queréis ir lanzando alguna sí, pregunta ya, pues si queréis, o bien a través del chat, o bien casi ya, dado que estamos en hora, sí, pues desconectáis el micrófono y preguntáis perfecto. libremente. De todas formas, también, si me permitís ahora, al final en cuanto os enseñe este, os voy a poner también mis datos. Cualquier duda o a lo mejor cuando leáis más documentación, si os surge, estoy a vuestra disposición para ayudaros en lo que consideréis, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta o os enseño esto rápidamente y luego ya dejamos abierto el micrófono para las preguntas que tengáis, ¿de acuerdo? Nada, Si puedes ponerlo, simplemente, perdona Eduardo, si lo puedes poner un dime, poquito más grande porque yo creo que se ve muy sí, pequeñín. dime si se ve bien. Ahora mejor, sí, sí. Pero voy a intentar, es que, bueno, el tono más grande, a ver. Bueno, aquí simplemente, que no lo vais a ver porque el tamaño de letra me lo ha desenfocado, es la fecha de inicio y fin del contrato. Aquí hemos puesto un contrato que empieza el 1 de enero del 2021 y finaliza el 31 de diciembre del 2021. Bueno, simplemente aquí el ejercicio que hemos hecho es, considerando un precio fijo, bueno, es nuestro producto ISI, pero bueno, imaginaos un precio fijo, lo que voy a hacer es, ¿cuál es mi valor? Esto es término de energía, no estamos considerando potencia, ¿de acuerdo? Simplemente cuál sería el impacto de la traslación de un precio, vamos a suponer que es un precio base 100, lógicamente una tarifa 2.0 no tendrá este precio, pero para que veáis el impacto numérico que tendría la aplicación de la nueva regulación,
¿de acuerdo? Entonces, claramente se ve, fijaros que donde yo tenía un precio 100 en una tarifa 2.0 que solamente tenía un periodo de consumo, pues se me desglosa en 3 periodos. Fijaros el diferencial de precio que hay entre la hora valle y la hora pico. O sea, lógicamente, pues lo que hemos hecho por debajo de esto es, sobre este precio le quito la regulación actual, pagos por capacidad, tarifas de ATR de energía, ¿vale? Y le sumo pues los nuevos peajes y lo que es importante, que este es el ejercicio que vamos a hacer nosotros como comercializadora. Nosotros la traslación de estos pedidos lo vamos a realizar utilizando los perfiles que publica Red Eléctrica para cada una de las tarifas de acceso, porque entendemos que es lo más sencillo y lo más transparente de cara al cliente. Pero si hacemos el mismo ejercicio, imaginaros, vámonos a una 3.1, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí vamos a poner exactamente igual. Yo tengo un precio base 100 por... Eduardo, Dime. perdona, si lo puedes hacer un poquito más grande, fenomenal. Vale, Porque sí, es que creí que ibas a pasar a otra pantalla un poco más grande, pero no. Dime si se ve bien ahora. ahí yo creo que ahí fenomenal. Espera, Gracias. voy a hacerlo incluso un poquito más grande. Venga, Vale, yo creo que aquí bien, lo vemos ya bien, de perfecto, sobra, ¿vale? sí, sí. Yo lo veo así con unos números enormes. A ver, imaginaros, como base 100, ¿no? Tengamos una sensibilidad de precio, ¿vale? Yo tengo una tarifa 3.1A, que actualmente tiene 3 periodos de energía contratados. Bueno, pues la traslación, la aplicación de este cambio a partir del 1 de junio, considerando los perfiles, ¿vale? Bueno, pues fijaos lo que está ocurriendo. O sea, es que claramente lo que me interesa es intentar desplazar mi consumo a horas valle, ¿vale? Vamos a hacer el mismo ejercicio con una 6.1, ¿de acuerdo? Bueno, pues como la 6.1 tiene 6 periodos, seguimos con el mismo ejemplo para tener una cierta sensibilidad en el precio, ¿vale? Bueno, pues fijaros lo que está ocurriendo, ¿vale? La 6.1 aquí, con respecto a tarifas de acceso, pues el P5 pues es casi el que tiene un poquito más de valor, pero el resto de periodos se está incrementando, ¿de acuerdo? A ver, esto no es un ejercicio real porque tampoco he querido coger precios de clientes. Aquí lo normal es que pongamos un precio, bueno, pues el que tengamos contratado, que bueno, que cada uno pues lo tendrá como referencia, ¿no? Pero sobre todo con este ejercicio o simplemente ver que claramente este cambio regulatorio lo que está incidiendo es empujar al consumidor a que demande en hora valle, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, porque lo he hecho tan grande que ahora no veo. Vale, bueno, pues volviendo a la presentación que tenía. Bueno, pues no sé si tenéis más preguntas. Yo os voy a dejar aquí mis datos personales. Pues sí, bueno, luego ya analizando cada uno de vuestros casos os surge alguna pregunta, duda, pues por supuesto a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis. A ver, sé que ha sido una sesión muy concentrada, mucho concepto, pero bueno, luego como José os enviará la presentación, por lo menos tenéis ahí la información. Importante también las referencias donde podéis buscar todo el detalle, que es el BOE principalmente, y bueno, pues a vuestra disposición para resolver las dudas que tengáis. Pues muchas gracias, Eduardo. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? O me explica muy bien o me explica muy mal. Es un tema complejo, yo creo. Sí, sí, Yo creo que lo que sí nos sirve es para situarnos en qué es lo que va correcto. a cambiar y que a partir de ahí podamos defendernos Mm. bien de cara a hablar con nuestro comercializador y demás, ¿no? Y Y, luego y- y- sí, sí. Hay sí, cosas sí, muy sobre claras, todo ¿no? Que el... tenemos que intentar ir a utilizar tanto consumos como potencias en periodos valle y que Ujú, todo lo que sea reducir consumos vía autoconsumo o eficiencia energética es correcto. a lo que tiende esta regulación y que tenemos que empezar a pensar en eso de forma Correcto. ya inmediata y Mm. aunque supongan inversiones, a la larga va a ser ahorro, ¿no? Correcto, correcto. No, y sobre todo me imagino que también muchas veces pues es lo que nos ocurrirá, ¿no? A medida que vayamos valorando cuál puede ser el impacto de este cambio regulatorio, pues seguramente ahí surgirán las preguntas y por supuesto pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Una consulta. De aquí al 1 de Dime. junio, ¿qué deberíamos hacer? Si Sí. podemos hacer algo. A ver, yo el primer ejercicio que hay que hacer es lo que os comentaba, ¿no? Dentro de los consejos. Primero, recopilar toda la información, ¿vale? O sea, hay que tener por lo menos la curva de consumo horario y, a ser posible, el cuarto horario del último año,
¿vale? Una vez que tengamos esa información, el segundo paso o la primera pregunta, que es de inminente aplicación, si estoy con una modalidad de contratación a precio fijo, es hablar con mi suministrador y decir, oye, y a partir del 1 de junio, ¿qué precios son los que me vas a aplicar? ¿Vale? Por lo que decíamos, ¿no? Hay un claro cambio de definición de periodos y esto va a tener un impacto. Lo que ahora es un P1 no es exactamente igual a un P1 a partir del 1 de junio, ¿vale? Y también hacer un ejercicio de, bueno, si soy capaz de tener mi curva de cuarto horario de potencias, con este cambio regulatorio, esta nueva modalidad de excesos de potencia, el saber, ¿tengo la potencia contratada actualmente bien? Porque lo primero que tenemos que hacer con este ejercicio es trasladar ese cambio, ¿no? Ya habéis visto que la forma de aplicar a la nueva regulación la potencia va a cambiar, ¿vale? Eso que decíamos de potencias crecientes, ese P1 nuevo es igual al P1 anterior, o ese P2, P3, P4, P5 es igual al P2, pues ese ejercicio lo tenemos que realizar, ¿vale? O sea, yo creo que ahora mismo lo que toca es un ejercicio de recopilación de información, ¿vale? Conocer cuáles son las condiciones actuales de mi contrato y de mis potencias y ver qué precio es el que me van a aplicar a partir del 1 de junio y hacer un análisis de, bueno, ¿estoy en una situación óptima de contratación de potencias o debo de adaptarme a este nuevo cambio? ¿Vale? Eso sería lo primero que tenemos que hacer. Muy bien. Bueno, veo que no hay preguntas. Nadie se atreve a proponer su situación y que ya le puedan dar una respuesta. Bueno, pues nada, pues vamos a terminar la sesión casi en el tiempo Perfecto, que José. nos hemos propuesto. Darte las gracias, Eduardo, y a Axpo, bueno, pues por esta presentación y que, bueno, yo creo que con más tranquilidad iremos sacando, ya, digamos, claro, viéndonos reflejados en los puntos, en los números, y eso nos servirá Seguro. para ir generando las dudas que Y seguro que ahí surgen las preguntas. seguro. Pues nada más, daros las gracias a todos los presentes y nada, pues nada, cerramos aquí la sesión Perfecto. y os mandaremos en breve la presentación y bueno, pues en la medida de lo posible os podemos echar una mano, pues nos hacéis las consultas que sean oportunas. Pues Perfecto. nada más, buenos Pues días muchísimas y a gracias a todos. todos. Muchas gracias. Hasta luego.